Muchas bendiciones y Dios le bendiga. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy estaremos estudiando en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, donde dice la palabra de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que nosotros notemos que los reinos de este mundo mandarán a sus más fuertes guerreros para salvar a sus personas. Y le explicaré un poco de lo que quiero hablar en este instante. Por ejemplo, Rusia hubiera mandado a un oso, ya que el oso es la representación, el animal que representa a esta gran y poderosa nación de Rusia. Si hubiera sido China, hubiera enviado a un dragón. Aún el dragón es más poderoso. Sabemos que es un animal imaginario, pero es un animal que puede botar fuego. Gloria sea el nombre de Dios. Los Estados Unidos hubiera enviado a un águila y sabemos el poder de las águilas y cómo las águilas controlan los aires. Gloria sea el nombre de Dios, y su presa tiene miedo de ella. Pero en el caso del reino de los cielos, ¿verdad? Dice claramente la palabra de Dios que Dios manda a un cordero que representa este cordero. Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué representa el cordero? Primero, representa bondad, mansedumbre y humildad. Esto es lo que representaba Cristo. Por esta razón Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos no se conocen por ser violentos. Algo que debemos decir de Jesús, que Él nunca fue violento o practicó la violencia. Gloria sea el nombre de Dios. Los corderos no se conocen por tener fuertes garras como las águilas o por poder volar y correr muy rápido, pero es todo lo contrario. Jesús vino a salvar al mundo no a través del temor, como el temor que producen las guerras. Gloria sea el nombre de Dios. Él no vino a salvarnos a través de guerra, a través de temor, a través de la fuerza o la manipulación, sino a través de la humildad, a través del amor, ¿verdad? Y a través de la sujeción al Padre y sujeción a cada uno de nosotros. Diciendo con esto que este cordero era un cordero de paz, era un cordero de amor, era un cordero que se sujetó no solamente a su Padre, pero también se somete a cada uno de nosotros, o se sometió a cada uno de nosotros para poder salvarnos, para poder tener misericordia de cada uno de nosotros. Jesús vino a salvar al mundo no a través del temor, las guerras o la fuerza. Una nota importante es que Jesús no cambia nunca esta descripción de sí mismo o esta descripción del cordero que él tiene. Si miramos en el libro de Revelaciones, él aparece con las mismas cualidades de un cordero. Dice la persona, gloria sea el nombre de Dios, que cuando Cristo vino como él por primera vez vino como un cordero, pero que ya él no es el cordero. Gloria sea el nombre de Dios. En su segunda venida, él viene como un guerrero para pelear, para hacer guerra en contra del mundo, pero dice lo contrario en la palabra de Dios. Por ejemplo, Revelaciones capítulo 5 dice: y miré y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus. Dice aquí la palabra de Dios. Los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres no has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y no has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir que estaba sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué maravillosa porción de la palabra de Dios. Aquí está hablando de Cristo, el Cordero de Dios. Cuando Él vino a la tierra, Él vino como un cordero, humilde, amoroso, pacífico, y sentado a la diestra del Padre. Debemos ver que Él todavía es el Cordero de Dios, que Él no ha cambiado su carácter. Él no ha cambiado quién Él es como persona. Pero así como Cordero, Él pudo vencer a los enemigos, Él pudo vencer el pecado, Él pudo vencer esta enfermedad que, gloria sea el nombre de Dios, encadena a toda la raza humana. Note, aunque Dios no mandó un animal fuerte, como le había dicho anteriormente, hablando en sentido figurado, sino un cordero, podemos ver que toda la creación en un tiempo en el futuro levantará una voz de alabanza y de adoración a este cordero, quien es nuestro Señor Jesucristo. Un simple animal que no es violento, muchas veces torpe decimos que son los corderos, gloria sea el nombre de Dios, se convirtió en el Salvador, en el Redentor de toda la creación, de todos los hombres, no solamente de un grupo. Los israelitas mandaban corderos a Dios para que Él los salve de sus pecados, pero muchos de estos sacrificios eran desagradables ante Dios por el hecho que lo hacían, gloria sea el nombre de Dios, por no tener confianza en Dios, por no tener confianza en Él. Los judíos sacrificaban muchísimos corderos, pensando que con estos corderos que ellos mataban en el altar, Dios los iba a perdonar y Dios iba a tener misericordia de ellos, porque ellos no tenían confianza en el amor de Dios. Ellos no creían de que Dios lo podía a ellos perdonar sin la necesidad de matar a un animal inocente. Pensaban que lo que Dios quería era un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio sin relación con Él, y estaban muy equivocados. Ellos pensaban que si yo sacrificaba un animal, pero vivía una vida separada de Dios, todavía Dios tenía la responsabilidad de perdonarme y tener misericordia de mí. Pero Dios no quería estos tales sacrificios, pero Dios lo que quería de que ellos se cambiaran su personalidad, ellos dejaran de practicar las cosas negativas que estaban predicando y vivieran una vida para agradar al Padre Celestial. Dios, sin embargo, hace el más grande y mejor sacrificio al mandar a Jesús a morir en una cruz para salvarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Los sacrificios de nosotros los hombres de nada sirvieron, gloria sea el nombre de Jesús. Pero el sacrificio que hizo Dios al serse carne, al serse hombre y venir para salvarnos, morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Notas importantes, Dios nunca quiere que la violencia, gloria sea el nombre de Dios, nunca quiere que la violencia, Él no fue que creó un plan, tampoco Jesús, para que Cristo muriera en la cruz, ¿verdad? Dios no fue que creó la cruz, Dios no fue que creó el mapa de la cruz. Cristo murió en la cruz de Calvario porque los hombres así lo quisieron, porque la violencia de los hombres así lo quería, pero Dios lo permitió para mostrarnos su amor, para mostrarnos su bondad para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, y veremos su sacrificio, veremos su dolor, entonces nosotros le desearemos a Él. La razón por la cual nosotros deseamos a Dios fue porque Él estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz de Calvario por amor, porque verdaderamente y sinceramente Él nos ama a cada uno de nosotros.
No era que Jesús tenía que morir para hacer un pago al Padre, todo lo contrario. Jesús murió para mostrarnos que aunque nosotros somos violentos, Él no es violento. Dios pudo haberse vengado de aquellas personas destruyendo la raza humana. Todo lo contrario, Cristo usó esta violencia de los hombres para rescatarnos de nuestra desilusión, para salvarnos de nuestros problemas mentales, espirituales, y que nosotros podamos venir a tener una relación con el Padre Celestial que tanto nos ama. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, sin embargo, la raza humana ama la violencia y Cristo se sometió a nuestra violencia para salvarnos de ella. Así es importante que entendamos que Dios no se somete solamente a Dios. El Padre no solamente se somete al Hijo o al Espíritu Santo, pero también en ocasiones Él se somete a cada uno de nosotros. Es lo que nosotros llamamos la voluntad permisiva de Dios, diciendo con esto que aunque nosotros estamos equivocados en áreas, Dios permite, gloria sea el nombre del Señor, que nosotros hagamos lo que vamos a hacer, aunque después nos daremos cuenta que estábamos equivocados. La forma como Jesús nos salva de la violencia es mostrándonos cómo debemos someternos los unos a los otros. Gloria sea el nombre de Dios. Amor, no en odio. ¿Cómo debemos someternos en amor? ¿Cómo debemos hacer lo que hizo Dios en la cruz de Calvario? Yo no creo que Jesús estaba solo. Mientras Él estaba en la cruz, el Padre y el Espíritu Santo estuvieron con Él, sometiéndose a la voluntad humana, el cual era violencia, el cual era matar a Dios, aunque Dios sabía que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos. Cuando nosotros, en vez de responder con violencia, respondemos con amor, podemos destruir la violencia en las otras personas. Eso fue lo que hizo Dios. En vez de responder con violencia a cada uno de nosotros, Él nos responde con amor para destruir la violencia en nuestros corazones. La razón por la que miles de personas aman a Jesús es porque en vez de usar violencia en contra de la humanidad, usó el amor, usó la misericordia, usó la bondad. En nuestra perversidad mental, en nuestra mentalidad humana, en nuestra imaginación, nosotros diríamos, si yo fuera Dios y alguien quisiera sacrificar a mi hijo, yo matara, yo enviaría fuego desde el cielo para destruir a estas personas. Todo lo contrario, Dios tuvo misericordia, bondad y amor de cada uno de nosotros, para que a través de este sacrificio, de este ejemplo, nosotros pudiéramos ser salvos. Isaías capítulo 53, verso 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Aquí podemos ver Jesús que mientras le acusaban y hablaban toda clase de mal en contra de él, él prefirió quedarse callado. El cordero enviado por Dios sería alguien que sería injuriado fuertemente, pero se quedaría callado ante las mentiras y males dichos en su contra. Hay muchas personas que dicen el que calla otorga, pero Jesús, mientras era injuriado, no respondía a las acusaciones y demandas de los ancianos o de Pilato, cumpliendo así lo que se había profetizado acerca de él, de que el Mesías en el tiempo de su sufrimiento, de su persecución, iba a preferir quedarse callado. El responder a las acusaciones muchas veces, no siempre, es un acto de, vamos a decir, cuando una persona responde a las acusaciones, vamos a ver de qué es un acto. No siempre, pero muchas veces. Es un acto de cobardía, ¿verdad? ¿Qué pensarán los demás de mí? Jesús no tenía la cobardía de pensar qué pensarán los demás de mí, porque él sabía quién él era. Él era el Hijo de Dios. Él sabía que no había pecado, que no había hecho algo malo. B, podemos ver que es un acto de rebeldía, ¿verdad? Yo voy a responder como acto de rebeldía. Si tú me injurias, yo te voy a injuriar hacia atrás. Si tú hablas mentiras y cosas malas en contra de mí, yo voy a hablar cosas malas en contra de ti. También es un acto de sobrevivencia. Si me defiendo, me puedo salvar a mí mismo. Y sabemos que Jesús ninguna de estas tres cosas quería.
¿Por qué? Porque Él vino para entregar su vida, para morir por cada uno de nosotros. Jesús no respondió porque Él conoce que ellos no cambiarían en la dureza de sus corazones. Jesús, que conoce todas las cosas, sabía que estos ancianos, estos fariseos, no iban a cambiar sus pensamientos, su personalidad acerca de Jesús. El cambio, la transformación que Dios hará en nuestras vidas muchas veces toma tiempo. 4 bestias de Daniel. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre estas 4 bestias. Cuando hablamos que Jesús mandó un cordero que se quedaba callado, un cordero que fue golpeado, que fue crucificado. 4 bestias de Daniel. La primera era como un león y tenía alas de águila. La segunda bestia semejante a un oso. La tercera bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Y tenía también estas bestias 4 cabezas, 4 bestias espantosas, terribles y en gran manera fuerte, y tenía 10 cuernos. Esta es la 4ª bestia. Estas bestias representan imperios humanos, mientras que Jesús vino a representar el reino de Dios, vino como un cordero, ¿verdad? Como un pequeño cordero. Esto tiene un mensaje, y es que Dios no es un Dios violento, sino es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Hay 3 animales en la Biblia que mejor representan a Dios Trino, el Padre que es Trino, es una Trinidad. Dice, Dios Padre es mejor representado por una gallina. ¿Cómo va a decir usted que una gallina puede representar a Dios? La Biblia lo dice. En Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí está hablando Dios el Padre de que Él quiso abrazar a Jerusalén, así como las gallinas abrazan y protegen a sus polluelos. Nosotros pensaríamos que la gallina es un animal que no es muy fuerte, que no es como un leopardo alado, que no es como un león, que no es como una bestia terrible que tiene 10 cuernos, gloria sea el nombre de Dios. Los reinos de la tierra son animales salvajes, los reinos de la tierra son animales que destruyen, que matan, que cometen violencia. En el caso de Dios es todo lo contrario. Una gallina no puede cometer ninguna violencia en contra de usted. Lo único que la gallina puede hacer es proteger a sus polluelos. Y es importante que entendamos que lo débil de Dios es más poderoso que lo fuerte de los hombres. Y la Biblia lo dice esto claramente. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando vemos la parte B, donde dice Jesús, el Hijo de Dios, como hemos mirado, es representado por un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí podemos ver que Jesús, si un animal lo representaría mejor, al Padre es una gallina, al Hijo es un cordero, al Espíritu Santo es una paloma, que es el animal conocido como el animal de la paz, no el animal de la guerra. Veamos esto. Lucas capítulo 3, verso 22 habla de esto. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti estoy muy complacido. Qué maravillosa palabra le dijo el Padre a Cristo, y porque se la dijo a Cristo, yo creo que también es para cada uno de nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios Trino siempre se nos muestra como un Dios amoroso, humilde, dispuesto a someterse a nosotros para poder salvarnos desde adentro hacia afuera. La razón por la cual Dios se somete a cada uno de nosotros en nuestra ignorancia es para Él poder rescatarnos y para Él poder salvarnos, tener misericordia de nosotros. Muchas veces una persona con problemas mentales puede tener una conversación con un doctor que está en todas sus capacidades y el doctor le va a decir lo que usted está diciendo está correcto, lo que usted está diciendo está bien, no que él está bien correctamente, pero el doctor conoce la condición de este paciente y lo que quiere es ayudarle. Muchas veces nosotros en nuestra ignorancia criticamos a Dios, hablamos mal de Dios, cometemos violencia en contra de Dios, queremos matar a Dios, pero Dios, porque es un Dios amoroso, porque es un Dios entendido y conoce la condición humana, nuestra mente muchas veces está
entenebrecida por la maldad, por la oscuridad, por el pecado, Dios, aleluya, se somete a nuestra forma de conversar, a nuestra forma de hablar, para rescatarnos de ella, para salvarnos de ella, desde adentro hacia afuera. ¿Ha visto usted un niño chiquito tener una comunión con el padre? El padre la mitad de veces no entiende lo que le está diciendo, pero él entiende que tener una conversación con su hijo puede ayudarle en el futuro grandemente. Entonces el padre no le va a desanimar a que él hable, a que él trate de poner una conversación junta. Su padre se somete al nivel de conversación de su hijo para poder ayudarle y poder tener misericordia de él. Dios también se muestra como un fuego consumidor. Hebreo capítulo 12, 28 al 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y allí es sumamente importante, ahora que estamos hablando de cosas que representan a Dios, dijimos que el Padre es una gallina, pero ahora diremos que Él es un fuego consumidor. ¿Y qué dice la palabra de Dios verdaderamente cuando se refiere a un fuego consumidor? Dios puede en caso, ¿verdad? Dios puede en caso ser violento. Dios sí puede ser violento, pero nunca en contra de su creación, porque dice la palabra de Dios que lo que Dios creó fue bueno. Dice, vio Dios todo lo que él había creado y Dios dijo que era bueno. Dios no es violento en contra de los hombres, ¿verdad? Pero es muy violento en contra de nuestras malas obras, de nuestros pecados, de nuestra oscuridad. Dios está destruyendo con fuego nuestros pecados violentamente. Nadie se podrá salvar de este proceso de purificación por el cual Dios, aleluya, nos pasa y nos pasará a todos nosotros. Esto es lo que es el fuego consumidor de Dios. Este fuego que quema la hojarasca, este fuego que quema la oscuridad y los problemas de cada una de nuestras vidas. Nuestra imaginación, que muchas veces está contaminada con el pecado y con la maldad de este mundo. Primera de Corintios capítulo 3, 13 al 15 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Sabemos que la salvación en la Biblia no es por obras, gloria sea el nombre de Dios, sino es por la gracia de Dios. La gracia de Dios que no es barata, la gracia de Dios es gratis, usted no tiene que pagar nada por la gracia del Señor. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo que cada una de nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y cuando la Biblia habla de obras, no creo que está hablando de obras que nosotros realizamos, no creo que está hablando de mensajes que nosotros predicamos o iglesias que nosotros edificamos o cuando fuimos a los hospitales a predicar. Yo creo que está hablando de nuestro comportamiento, de nuestras vidas en este cuerpo. El apóstol Pablo va a decir: nuestras buenas obras serán perseveradas, nuestras malas obras serán quemadas. El hombre, la persona en sí, será salva, aunque sea a través del fuego. Dice la palabra de Dios, aunque sus malas obras serán quemadas. Nadie se librará del fuego. Los cristianos tenemos que ser probados por fuegos y las malas obras serán quemadas. Es importante que entendamos que los cristianos, los no cristianos, todos pasaremos por este fuego, el fuego consumidor de Dios, donde Dios ha de quemar nuestras malas obras y salvar nuestras buenas. No que las obras buenas pueden salvarnos, sino solamente Dios es el que puede salvarnos, la gracia de Dios. Los impíos también pasarán por el fuego eterno de Dios, y sus malas obras serán quemadas hasta que sean para siempre consumidas. ¿Verdad? Vemos aquí que eternamente Dios estará quemando la basura de los impíos. Dios estará quemando nuestra basura, que es nuestro pecado, nuestras maldades, aquellas cosas que nosotros cometimos que eran desagradables delante de Dios, aunque nuestras buenas obras serán preservadas. Nuestras cosas buenas serán preservadas y nuestras almas por igual.
El fuego consumidor de Dios, mientras más lejos esté del fuego, más te queme. Mientras más cerca estamos de Dios, es mucho más fácil poder resistir el fuego. Mientras más lejos está, es mucho más difícil. Cuando Dios castiga a una persona, no es para vengarse, sino para restaurarlo. Muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios castiga a una persona es para destruirla, es para atormentarla eternamente, pero es todo lo contrario, es para restaurarle a nuestra versión original, para que nosotros seamos lo que Él nos creó para que nosotros seamos. Por tal razón es que existen cárceles y nosotros las llamamos centros de corrupción, de corrupción. Las cárceles son centros de corrupción, no son centros de tortura. La sociedad no manda a las personas a la cárcel para que sean torturados, todo lo contrario, lo envían a la cárcel para restituirlo a la sociedad. Dios también tiene su centro de corrección. Dios también ha creado un sistema para corregirnos. Y ninguna doctrina te podrá librar de que Dios te limpie en su fuego santo. El temor solo nos hace mirar a Dios como un ser vengativo. ¿Verdad? Muchas veces nosotros pensamos que Dios es un Dios vengativo que no puede perdonar, mientras que el amor nos ayuda a mirar a Dios como un Padre perdonador. Personas o doctrina que diga que no tiene que pasar por el fuego purificador de Dios, te está mintiendo. Cristo no vino a morir para librarnos del fuego de Dios. Él vino a morir para mostrarnos que su Padre es un buen Dios. Y aunque Él nos pase por el fuego, el fuego no nos va a destruir. Recuerda la historia de Daniel, que fue metido al foso, a aquel horno de fuego, gloria sea el nombre de Dios, pero no se quemó porque Dios lo estaba protegiendo. Y el fuego de Dios no es para destruirnos a nosotros, pero sí para destruir nuestros pecados y nuestras maldades. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cosmos. El Cordero de Dios, aquel Jesús que vino en representación por cada uno de nosotros. Aquel Jesús que vino, gloria sea el nombre de Dios, en forma de Cordero, humilde, amoroso, santo, bueno, vino para salvarnos a nosotros de este maldad, de este pecado. Y cómo Dios nos libra, gloria sea el nombre de Dios, de nuestros pecados, consumiendo, quemando nuestros pecados a través del fuego. Lo primero que cayó, gloria sea el nombre de Dios, sobre la iglesia, fue el fuego santo de Dios en aquel lugar, en el aposento alto. Y este mismo fuego que cayó sobre la iglesia es el mismo fuego que cae sobre las criaturas de Dios, sobre los hijos de Dios, para librarnos de una vez y para siempre de nuestros pecados y nuestras maldades. Gracias por haber estado en sintonía de esta su programación. Aleluya, punto de esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.